Agradecemos a cada uno de nuestros hermanos que ya están con nosotros, están ya listos para emprender el viaje a través de las Sagradas Escrituras. Estamos ya listos para iniciar con la lectura bíblica. Para hoy corresponden los salmos 110, 111 y 112, salmos hermosos. Ustedes me preguntan, todos los salmos son hermosos, contienen una serie de nutrientes espirituales para nuestras almas, que al ingerirlos crean en nosotros anticuerpos para rechazar el pecado y el desaliento que quiere invadir nuestra fe. Entonces son de gran importancia cada uno de estos salmos. La palabra de Dios edifica, construye y cada vez fortalece más nuestra fe en el Señor. Escuchemos el Salmo 110. Muy atentos a este salmo. Salmo capítulo 110. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. La vara de tu fortaleza enviará Jehová desde Sión. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo será lo de buena voluntad en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. El Señor a tu diestra herirá a los reyes en el día de su furor. Juzgará en las gentes, llenarálas de cadáveres, herirá las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará cabeza. Este salmo es sumamente citado en el Nuevo Testamento. De hecho, Jesucristo usó de este salmo, lo tomó, lo trajo a la memoria, así como el apóstol Pedro, así como el apóstol Juan, así como el apóstol Pablo, trajo a memoria este versículo, el primer versículo del Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Y precisamente se nota, lo cita en el Evangelio de San Mateo, el Evangelio de San Marcos, Lucas, Juan y Corintios, es decir, 3 de los 4 evangelistas toman a consideración este versículo expresado por Jesucristo, por supuesto, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Recuerdan este importante versículo. Tanto los judíos como los cristianos consideran por unanimidad que este salmo es mesiánico. Y esta opinión pues está confirmada por el mismo Jesucristo cuando lo citó para probar su deidad, cuando Él les hace esta pregunta a los fariseos y le dicen: ¿y por qué entonces, verdad? Le dicen, tenemos varias citas en el Nuevo Testamento, 3 de los 4 evangelios lo traen a la memoria, y aparte de eso, el apóstol Pablo lo vuelve a traer a la memoria, así como el apóstol Pedro. Entonces, el evangelista Lucas lo cita en el capítulo 20, en el versículo 42. Vamos a recordarlo un poquitito, a ver cómo dice. Los escribas le respondieron. Dijeron: maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Entonces, Jesús les dice, ¿verdad? ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Entonces Él les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es el hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos. Y extrae entonces a la memoria este versículo. Y bueno, tenía una conversación bastante elevada con los fariseos, pues ellos estaban haciéndole una persecución a Cristo para saber en dónde se equivocaba y así poder arremeter contra él.
Jehová dijo a mi Señor, Jehová, el Dios del universo, dijo al Señor, es decir, al Señor de David, al Mesías, que se regocijara. Muchos autores del Nuevo Testamento han citado este versículo, como hemos dicho, ¿verdad? 3 de 4 del Evangelio lo trae a la memoria cuando Jesucristo, hablando con los fariseos, tomó este versículo. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro también habló de eso. Entonces, este versículo es sumamente conocido en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios, allí dice, dijo, se emplea únicamente cuando se trata de un mensaje profético. Entonces, para estrado de tus pies, ¿cómo ellos serán convertidos en ese solio, en ese lugar donde el Señor reposará sus pies? Sigue diciendo entonces en este salmo la vara. Otra palabra para designar es el cetro real, un símbolo de poder. Y así domina, pues así como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:25, Cristo reina ahora sobre sus enemigos. Bueno, en este salmo entonces se halla cuando dice en el versículo 2 que la vara de tu fortaleza, tu cetro, enviará Jehová desde Sión, y allí dominará entonces, domina en medio de tus enemigos. Por supuesto, es bien conocido que este Salmo 110 es enteramente mesiánico, evoca la presencia del Hijo de Dios y su indiscutible poder. Tu pueblo será lo de buena voluntad en el día de tu poder, en esa hermosura de la santidad desde el seno de la aurora, es decir, de forma muy similar a lo que se expresa en 2 de Samuel, en el capítulo 23, versículo 4, esta es una poética descripción de la ascensión al trono al nuevo rey. Entonces, fíjense lo hermoso que es esto. Este es un salmo escrito precisamente por David. Por eso Jesucristo, cuando lo trae a la memoria, dice entonces, ¿por qué David le dijo así a su Señor? Porque esto está escrito, fue escrito por el rey David, pero qué hermoso es saber cómo todos estos escritos, todos estos salmos son inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Tienen tanta eficacia y son usados de una manera especial para enfatizar también los eventos futuros que acontecerán en el mundo. Tenemos entonces cuando dice en el versículo 4 que se revelan claramente los oficios del Mesías como un rey, como un sacerdote, pues ya que Cristo es el que intercede constantemente por los seres humanos, así como nos dice en el Nuevo Testamento cuando cita este versículo. El versículo 4 de este salmo es citado en la carta a los Hebreos, en el capítulo 7, nos hace referencia sobre el sacerdocio de Melquisedec, que se considera superior al de Aarón, que Abraham pagó sus diezmos a este sacerdote, como nos cuenta en el libro de Génesis, en el capítulo 4. Entonces, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, aquí este salmo es también tomado a la memoria en la carta a los Hebreos cuando se hace referencia a Jesucristo. Según se hace esta gran asociación con aquel sacerdote Melquisedec, que sea de paso, de Melquisedec no se conoció ni linaje, ni nada, ningún otro detalle, sino se hace entender que a él, Abraham, le entregó los diezmos. Y él salió a recibirle con comida, con pan y con vino. Entonces aquí hace referencia también este salmo. Y en el versículo 7 habla sobre estos versículos se dirigen a Dios y hablan sobre la obra del Señor, sobre Jesucristo, cuando dice, el Señor a tu diestra herirá a los reyes en el día de su furor. ¿Quién es el que está sentado a la diestra del Padre? Él juzgará en las gentes y las llenará de los cadáveres, herirá las cabezas en muchas tierras. Entonces nos hace referencia a la victoria inminente de nuestro amado Dios. De
tal punto que estos versículos están evocados totalmente al Señor Jesucristo. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Un salmo compuesto de 7 versículos y que es altamente recordado en el Nuevo Testamento como evidencia clara de que es la esencia principal, está enmarcado en el Mesías. Precioso, y más se siente uno a gusto cuando sabe que toda la palabra de Dios tiene armonía con ella misma. Seguimos avanzando entonces al Salmo 111. Escuchemos con atención. Con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que la quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Hizo memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Dio mantenimiento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras anunció a su pueblo, dándole la heredad de las gentes. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados por siglo de siglo. Hechos en verdad y en rectitud, redención ha enviado a su pueblo. Para siempre ha ordenado su pacto. Santo y terrible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen cuantos ponen aquellos por obra. Su loor permanece para siempre. Tenemos entonces el Salmo 111 compuesto por 10 versículos. Este salmo sí es verdad que no revela quién haya sido su autor. Lo que sí es importante resaltar es que está explícita en él alabanzas a Dios por su fidelidad y por su eterna justicia. Tenemos que este es un poema acróstico que está compuesto de 22 líneas y cada una de estas líneas comienza con una letra sucesiva del alfabeto hebreo. Es decir, el alfabeto hebreo está compuesto por 22 letras. Cada una de estas líneas inicia con la letra del alfabeto, por supuesto del alfabeto hebreo. Hemos dicho en otras oportunidades que cuando esto es traducido a otros idiomas, por supuesto, esa simetría, esa perfección que tiene en su idioma original, se pierde. Tenemos entonces que en este salmo tiene esta palabra preciosa como inicia, alabaré. Es un salmo apropiado para el culto de la congregación, pues se propone como explícitamente alabar a Dios por sus formidables y grandes obras que Él ha hecho. Con todo el corazón. Alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Y por eso pues se reconoce como un salmo congregacional. Se exalta la grandeza de Dios en familia, es decir, en numerosos grupos de personas, resaltando las grandezas de sus obras y son buscadas de todos los que las quieren. Es decir, este versículo nos revela todos aquellos que quieren palpar las grandes obras del Señor, que quieren cimentar su fe, buscarle, son buscadas por estos hombres. Aquellos que las quieren, pues las buscan. ¿Y qué van a encontrar? Gloria y hermosura. Eso es su obra. La justicia de Dios permanece para siempre. Y este salmo nos da a entender que para buscar a Dios hay que quererlo. Por eso el profeta decía, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Esa oportunidad está abierta a todo ser humano, porque sus obras son memorables, sus maravillas
son palpables, es clemente, es misericordioso. Ese es Jehová. Él da mantenimiento a todos los que le temen y siempre, qué hermosa palabra de confianza, siempre el Señor se acordará de su pacto. Siempre. Una de las cosas que nosotros debemos procurar diariamente es confiar en su pacto, creerle. Si el Señor lo dijo, Él lo prometió, y es una cosa que se forma en nosotros como un escudo que nos permite detener los dardos de desaliento que el enemigo quiere arremeter contra nuestra fe, porque Dios es poderoso, sus obras las anunció a su pueblo y le dio esa heredad a las gentes. Esa heredad que había prometido a su pueblo, las recibieron, porque todas las obras de su mano son verdad y sus juicios son fieles. Todos sus mandamientos son fieles, hermanos, que el que se afirma en ellos ha entendido vivir en verdad y en rectitud, afirmándose así a través de los tiempos, pues el Señor ha enviado redención a su pueblo. Y siempre el Señor ha ordenado ese pacto, pues Él es santo. Y es terrible el Señor, hacedor de maravillas, grande en obras. Y cierra este salmo al decir que ese principio se inicia, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando usted en su corazón percibe la grandeza de Dios y usted teme, usted está dispuesto a sujetarse, pues usted está iniciando el primer paso y está abriendo la puerta a la sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y aquellos que logran alcanzar ese buen entendimiento, todo lo que han recibido de Dios lo ponen por obra y su loor permanece para siempre. Dios promete ser fiel. Dios es estable en su totalidad. Y cuando usted abraza las promesas de Dios, teme en su corazón que Él cumplirá con cada una de las promesas que le ha dado, hermano, usted está armándose de una gran coraza en su vida. Nada lo hará titubear. Y qué hermoso es cuando el ser humano logra entender esta verdad y se deleita en la palabra de Jehová. Se deleita en sus grandezas. Entonces son salmos, los analiza y dice, wow, de verdad que Dios es tremendo, es fuerte, es poderoso, es majestuoso. Todo aquel que dispone su corazón a buscarlo, lo hallará. Y cuando el hombre encuentra, pasa a ser un hombre bienaventurado, un hombre que se goza en la verdad del Señor. Salmo capítulo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su simiente será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Hacienda y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente y misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus cosas con juicio, por lo cual no resbalará para siempre. En memoria eterna será el justo. De mala fama no tendrá temor. Su corazón está apercibido, confiado en Jehová. Asentado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Esparce, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su cuerno será ensalzado en gloria. Verálo el impío y se despechará. Crujirá los dientes y se repudrirá. Perecerá el deseo de los impíos. Bueno, este Salmo 112 es deleitoso, es preciosísimo. En lo particular, me he adueñado de esas promesas que están allí explícitas. No se sabe quién haya escrito este salmo, no aparece el autor. Lo que sí nos detalla es la grandeza
de aquellos que reciben con gusto, con placer, la bendición de observar los mandamientos del Señor. Se deleita, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y en el salmo anterior nos está detallando que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y aquí nos dice qué gozo tiene aquel hombre que tiene temor a Jehová, que teme, porque ha iniciado el camino acompañado de la sabiduría y tiene buen entendimiento para poner por obra la voluntad del Señor. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera, es decir, ese deleite, ese placer que desarrolla en él, esa inclinación, esa apreciación, esa disposición favorable que tiene de hacer cumplir los mandamientos de Jehová en gran manera. Miren eso, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Se ha sumergido completamente en el gozo de aquellos que han encontrado ese camino a la santidad y se deleitan. Es un deleite. Y qué hermosa promesa nos revela este salmo. Porque cuando el hombre llega a ese nivel de gozar, de disfrutar, de encontrar en Dios su deleite, y no así algo sencillito, su deleite en los mandamientos de Jehová en gran manera, es algo provechoso, es algo en lo que consiente gusto, en lo que consiente placer, en lo que disfruta hacer. La promesa que detalla este salmo es hermoso cuando nos asevera que su simiente, su generación, será poderosa en la tierra. Esa generación de los rectos, de los que han aprendido a temer a Jehová y a disfrutar, caminar en su verdad, esa simiente será bendita. ¡Qué precioso! ¡Qué hermoso! Y yo siempre analizando esto, he llegado a la conclusión, a veces nosotros los humanos pensamos cuando hablamos de poder, bueno, va a tener riquezas, grandeza, y yo voy más allá, el gran poder que Dios nos ha otorgado. Cuando David cae en pecado, la principal alarma, preocupación que él tuvo, que es lo más valioso que tiene un mortal, es el poder de su Espíritu Santo. No aparte de mí tu Santo Espíritu. Le pedía con lloro David a Jehová. Y entonces, cuando hace referencia aquí a aquel hombre que teme a Jehová, que se deleita en los mandamientos, promete que su simiente será poderosa. Y eso me hace referencia de que será poderosa porque estará llena del poder del Espíritu Santo. Cuando los hijos son guiados por un padre, por una madre llena de temor, de fervor, de pasión hacia Dios, de temor santo en su corazón, pasan a ser vasos de santificación, de honra al Señor, y el poder del Señor los asistirá en todo tiempo. Y eso lo vivió la abuelita de Timoteo, la mamá de Timoteo. Estas mujeres fueron temerosas de Jehová, se deleitaron en vivir para Dios, y su simiente, Timoteo, podemos decir que llegó a tener ese poder, ese respaldo divino del cielo. Entonces es verdadera las promesas que el Señor nos revela en su palabra. Da ese poder precioso, haciendas, riquezas hay en su casa, hay en abundancia, porque la justicia permanece allí instalada en ese lugar. Pues estas personas que han entendido esta verdad, les ha resplandecido en las tinieblas esa luz que los ha traído. Y el Señor, que es clemente, es misericordioso y es justo, los guiará con su luz. ¿Cuál es su luz? ¿Qué es la luz? La palabra de Dios es la lámpara que alumbra nuestros pasos para no tropezar, para no caer.
El hombre del bien, el hombre que está lleno de Dios, es misericordioso, tiene misericordia y presta a aquellos en quienes haya necesidad y gobierna sus cosas con juicio. No anda despilfarrando, no anda botando, no anda destruyendo, gobierna sus cosas de una manera justa. Y ese sentir que ha tenido, le permitirá no resbalar para siempre. En memoria eterna será el justo, allí siempre estará. En la memoria del Señor, aquellos que se han deleitado en la obediencia. Y estos hombres que han abrazado esta verdad no van a tener miedo a la mala fama, no van a tener temor, porque su corazón está tan confiado en Jehová, en Él está su fortaleza. Entonces, este salmo inicia con esa bienaventuranza, con ese significado de feliz, ese significado de dichoso, y esta afirmación pues sobre la riqueza está en tantos salmos, en tantos proverbios. Cuánta hay abundancia de Dios para el hombre que realmente teme a Dios. Aunque hay que reconocer algo, nosotros decimos, bueno, pero hubo hombres que también padecieron escasez. Claro, tenemos a Job, tenemos a Pablo, quienes sufrieron dificultades económicas. Sin embargo, esto que ellos pasaron fue como una acumulación de riquezas en el cielo, porque allí precisamente dijo Jesucristo que allí es donde está el banco en el cual nosotros debemos preocuparnos por hacer depósitos diarios en esas riquezas celestiales. Entonces, esto que nos revela en este salmo hermoso, nos hace ver qué manera, qué personalidad tiene aquel hombre que se ha deleitado en Jehová. ¿Será un hombre íntegro? ¿Será un hombre que dará, que prestará, que tendrá misericordia? ¿Será un buen administrador porque gobernará sus cosas con juicio? ¿Tendrá en su corazón siempre esa confianza anclada a Jehová? Su corazón estará allí confiado, no va a temer, porque verá en sus enemigos su deseo. Él esparce, Él da a los pobres, y su justicia permanece para siempre, y su cuerno será ensalzado en gloria. Entonces, esto lo verá el impío y se enojará, crujirá los dientes y se repudrirá. Van a perecer el deseo de los impíos. Pero aquel que persiste, como dice Jesucristo, el que perseverare, esa es la clave, el que perseverare en el Señor, amándolo y demostrándolo, porque una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. El Señor Jesucristo les reveló a sus discípulos: si me amáis, si verdaderamente dices que me amas, guardas mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, palabras bonitas, no solamente palabras bonitas, hechos contundentes que ratifiquen nuestro amor genuino y sincero por nuestro Dios. Un salmo hermoso que de verdad, ¿cuál sería la mejor herencia que nosotros le dejáramos a nuestros hijos? Que ellos pudieran ver el amor de Dios reflejado en nuestras vidas, ese temor santo en nuestros corazones para ser guiados por el camino de la santidad.